Buenas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Julio César Conde Ballesteros, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería en la ciudad de Riberalta. Actualmente estoy cursando el segundo año y este video trata sobre la resolución de problemas de Sudoku utilizando la programación, en este caso utilizando más propiamente dicho métodos heurísticos y a través de lo que es el backtracking o vuelta atrás para buscar las soluciones de estos problemas. Utilizaremos para esta programación el lenguaje Java y además implementaremos una interfaz gráfica. Todo esto lo programaremos en Visual Studio Code. Bueno, prosiguiendo con el video, les voy a mostrar lo que es aquí, el código. Como pueden ver, tenemos aquí todo el código de resolución del ejercicio con interfaz gráfica. Y empezaremos primeramente a ver lo que es un sudoku. Como se puede ver, aquí tenemos esto de acá, representa al sudoku que vamos a analizar. El sudoku consta de 9 por 9 columnas por filas, total 81 casillas. En el sudoku ya vienen predeterminados ciertos números, solamente tenemos que llenar los espacios en blanco. ¿Y cuál es la misión? Que debemos de poner los números del 1 al 9, ya sea en filas, en columnas o en los pequeños bloques que se forman acá, y que no se repitan dichos números. No tiene que haber más números que sean del 1 al 9. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la primera parte, podemos poner tal vez el 1, ¿no ve? El número 1, porque no está ni en las filas, no está ni en las columnas, ni tampoco está en el bloque. Así sucesivamente, uno va viendo qué números debe poner en cada casilla en blanco, de modo que satisfaga a todas las demás casillas y que se cumpla esa regla como indicaba, que estén distribuidos los números del 1 al 9 en cada fila, columna y bloque de lo que es el sudoku. En eso consiste. Ahora, tenemos sudoku fáciles, intermedios, difíciles. En este caso, este es uno de los sudokus con mayor dificultad. Y nosotros lo que vamos a hacer es solucionar estos problemas utilizando la magia de la programación. En este caso, más propiamente dicho, vamos a aplicar lo que es el backtracking. ¿Por qué? Porque en este caso no hay en sí un algoritmo que nos devuelva o sea, en primera instancia todas las respuestas. Lo que vamos a hacer con el backtracking es ir colocando números, por ejemplo aquí 1, tal vez aquí entre el 3, etcétera. Va a ir probando cada uno de los números que se puede insertar y seguramente llega un momento en el cual no satisface o no puede entrar otro número, entonces regresa nuevamente atrás y vuelve a probar otros números. Así va a ser un montón de repeticiones internas a modo de buscar la solución exacta del problema. A eso nos referimos con el backtracking. Busca la respuesta, llega a un punto en el que ya no avanza, entonces regresa nuevamente y prueba con otro número. Eso es lo que vamos a hacer en este programa. Bueno, primeramente vamos a ir explicando cómo sería el algoritmo de resolución de dicho problema de Sudoku. Empezamos aquí por el método Solve Sudoku, el cual, tal y como se puede ver, el Sudoku es una matriz de 9 por 9. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es recorrer cada uno de los casilleros de este Sudoku. Para ello hemos creado un entero matriz, como se puede ver acá, un entero de tipo matriz tablero. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a recorrerlo, a recorrer primeramente la fila de 0 a fila menor a 9. Voy a incrementar las filas de cada uno. Luego, las columnas igualmente hasta 9 y va a aumentar en 1. Hace recorrido de todo el tablero del Sudoku como una especie de matriz. Entonces, en cada casillero o posición que se encuentre, tenemos tablero, fila, columna, la posición del tablero. Nos va a preguntar si es igual a 0. ¿A qué nos referimos? Cuando es igual a 0, estamos verificando si son lugares sin asignar.
Estos casilleros en blanco, para nosotros vamos a tomarlo en cuenta como si tuvieran un cero. Eso para nosotros significa que no tiene valor. Si no tuviera valor, si fuera igual a cero, significa que no tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a probar los números del 1 al 9 en este casillero. Y para hacer la prueba va a utilizar igual un for. Un for que va a hacer el recorrido de números desde el 1 hasta menor o igual a 9. Y va a ir incrementando los números más en más. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir probando cada uno de los números en el casillero. Entonces aquí va a preguntarse con un if, va a llamar un método isValid en el cual le vamos a pasar los parámetros de fila, columna y número que estamos probando en este instante. ¿Ya? Este método isValid lo tenemos más aquí. Este isValid va a verificar si se puede asignar dicho número en el casillero. Entonces acá tenemos el método private boolean isValid que recibe la fila, la columna y el número. ¿Y qué va a hacer este método? Este método, como les indicaba, va a verificar si existe o no el número en esta fila, si existe o no en esta columna y si existe o no en este bloque. Eso es lo que va a determinar. Todo con respecto a este casillero. ¿Ya? Entonces vamos a agrandar esto un poquito. Tenemos acá, va a recibir fila, columna, número y nos va a devolver un return. Va a llamar a otros métodos auxiliares que es contains fila, el cual va a verificar si existe en la fila dicho número, si existe aquí en la columna dicho número, o si existe en el bloque en la posición fila, columna dicho número. Y vamos a ir analizando cada uno de estos contains que lo hemos llamado, contains fila, contains columna, contains bloque acá, más abajo. ¿Qué va a hacer en el contains fila? En el contains fila recibe la fila y el número. Y va a hacer un recorrido de 0 a 9, como aquí el tablero del Sudoku, todo se basa del 0 al 9. Entonces va a hacer incrementos en 1 y va a verificar el tablero en la fila va a ser algo fijo, digamos fila 0, y el que va a recorrer van a ser los casilleros de la columna. Como se puede ver acá. Vamos a ir viendo. Va a agarrar, por ejemplo, va a agarrar la fila 0, digamos en este caso, y va a hacer las iteraciones de i en cada una de estas acá. Y va a ir buscando en toda esa fila por cada casillero si es que está presente o no el número. Si está presente ese número va a devolver un verdadero, caso contrario un falso. Eso es lo que hace el método contains fila. Casi igual lo hace el método contains columna, solamente que este se va a basar en lo que es toda la columna, como se dice. Entonces recibe la columna el número igual de 0 a 9. En este caso la columna va a estar fijada. Esta va a ser la columna, va a estar fija. Y va a ser los recorridos en I, como se dice, de la fila. Va a ser los recorridos acá. Cada uno de estos. Entonces lo mismo, va a verificar si el número existe o no en tal columna. Y va a devolver un verdadero si es que, si es que tiene y falso si es que no tiene. Después tenemos el otro método. Como les indicaba, debemos verificar los bloques. En los bloques nos va a pasar la fila, la columna y el número. ¿Qué va a hacer aquí? Vamos a armar una minimatriz, se puede decir. Una minimatriz en la cual vamos a agarrar esto acá. Y vamos a hacer recorridos internos dentro de esta matriz buscando ese número. ¿Y cómo vamos a hacerlo? La idea es que si nos pasaran esta posición, digamos, de acá, si nos pasaran esta posición, para nosotros hacer el recorrido eficaz de esta matriz de 3×3, debemos situarlo en esta posición de inicio, para que así haga su recorrido así, después venga aquí, aquí, acá, después venga aquí y acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a utilizar módulos de 3 mediante esta técnica para poder situarnos en el principio de la matriz. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver.
Por ejemplo, que nos situemos en la posición, digamos acá, en esa posición. ¿Qué va a suceder? Esta posición sería, en el tablero sería la posición 2 y este sería la posición 1. Este sería lo que nosotros diríamos fila y este sería la columna. ¿Ya? Entonces decimos f, vamos a crear una variable auxiliar f para fila y decimos la fila vale 1 menos fila mod 3, que nos va a devolver ¿cuánto? Nos va a devolver 1. Entonces 1 menos 1, 0. Tenemos como valor 0. Y la variable c de columna, una variable auxiliar de columna, en este caso la columna tenemos 2, y vamos a restarle 2 mod 3. ¿Cuánto tendríamos como resultado? Tendríamos 2. ¿Por qué vamos a tener eso? Porque 2 dividido entre 3, el único número sería un 0. 0 por 3, 0 al 2, nos devuelve 2 como residuo. Entonces, por eso es que nos devuelve el mismo valor de 2. Entonces, vamos a tener como variable f, el, este sería la fila, este sería la columna. Luego, sacando estos valores, f va a ser igual a, teníamos 1, 1 mod 3 va a ser 1 igual, 1 menos 1, entonces la fila va a ser 0. Y aquí la columna, ¿cuánto va a ser? Va a ser, la columna teníamos 2, 2 mod 3 va a ser 2, entonces 2 menos 2, 0. ¿Qué hizo con esto? Nos ha situado en esta posición 0, 0, aquí, en este lugar. Ahí vamos a empezar a hacer el recorrido para buscar. Ya. Entonces, aquí se puede ver el recorrido de for. For, desde la i que empieza en 0 hasta i menor a f, el mismo 0 que teníamos, más 3. ¿Por qué más 3? Porque el tablero que vamos a recorrer, mini tablero pequeño, es de 3. Igual i más, y otro for para recorrer las columnas, igual más 3. Entonces, en cada recorrido de ese pequeño tablero, de este bloque, que representa una posición del tablero, vamos a igualar si existe el número o no. Nos va a devolver verdadero si existe y falso si no existe. Lo mismo va a suceder en cualquier posición que nosotros le pasemos. Este nos va a devolver en la esquina superior de acá de cada uno de estos, acá, ahí, para empezar a hacer la búsqueda en los bloques, mediante esta, mm, esta formulita, se puede decir, del módulo 3. Bueno, siguiendo, tenemos acá, regresamos a lo que era el East Valley. En el East Valley tenemos acá lo que es el contains fila. En el contains fila, en el me dice aquí si cualquiera de estos cumple las condiciones, nos va a devolver verdadero. Entonces, si es que la fila y el número están ahí, en la fila que vamos a evaluar el número que estamos pidiendo buscar, nos va a devolver un verdadero. Verdadero o verdadero, ya sea aquí también en columna o en contains bloque tal vez verdadero. Cualquiera de estos que nos dé verdadero, va a ser toda la expresión, esta expresión lo va a hacer verdadero por los oros. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a devolver, dice, la negación de esta sentencia, de esta expresión lógica. Si existiera en cualquiera de estos, va a dar verdadero. Si no existe ninguno, va a ser falso. Si es verdadero, la negación verdadero, falso, entonces no es válido. No se puede poner este número, porque existe. Ahora, si todos estos dieran falsos, significa que no existe. Negándolo es verdadero, y entonces el método nos devuelve que sí es válido. Nos devuelve un verdadero de que sí se puede, porque no hay, es válido poner eso. Regresamos acá entonces. El método le pasamos fila, columna y el número, el cual nos va a devolver ya sea verdadero o falso. En este caso asumimos que nos devuelve un verdadero, entonces significa que sí se puede añadir. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el verdadero ya, añadimos en el tablero, en la fila y columna que estábamos evaluando, le añadimos el número
según el for, el que hemos probado. Y esta posición del tablero en la matriz y la columna ya tiene el número asignado. ¿Qué hacemos después? A ver, acá. Ya. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a preguntar igual otro if, un if, y vamos a llamar al mismo método recursivamente, solve sudoku. Vamos a hacer una recursión y llamar nuevamente al método para que empiece nuevamente. ¿Por qué hacemos esto? Para iniciar de nuevo el recorrido. Por ejemplo, aquí digamos que hemos añadido el número 1. Una vez que hemos logrado añadir acá el número 1, pasa aquí y nuevamente se llama al método lógico booleano y empieza nuevamente a contar, pero ya el 1 ya tiene valor, entonces empieza acá. Y aquí también va a probar si le da el 1. Va a ver que no da el 2, porque ya está, el 1 ya está aquí, el 1 ya está aquí, el 2 tampoco. Entonces tocaría el 3. Una vez que tenga el 3, nuevamente va a venir acá al Solve Sudoku y nuevamente va a hacer una llamada recursiva y va a empezar de principio nuevamente a verificar aquí, acá, aquí y así sucesivamente. Cada vez que añade un número, digamos acá, aquí por ejemplo, como tiene valor, simplemente lo salta. De cómo se que lo salta en el 7, aquí está la situación. Si tablero en la fila es igual a 0, 0 significa que no tiene valor. Si tuviera valor, ¿qué va a hacer? Simplemente va a salir esto. Va a salir y en el for va a ser el recorrido a otra columna. Lo va a saltar simplemente al siguiente y al siguiente. Aquí por ejemplo, veo que puede entrar el 4. Entonces vamos a poner el 4. Una vez insertado el 4, nuevamente se va a venir acá y otra vuelta llama recursivamente a la misma función para empezar a verificar desde el principio cada uno de los casilleros. Ya. Entonces se llama recursivamente a sí mismo varias veces hasta que llegue el momento del final. A ver, por ejemplo, acá qué número podemos poner, tal vez el 5, creo. 5, acá el 6 no entra, el 7 tampoco, el 8, el 9. ¿No ven? Ahora aquí ya está el problema, digamos. ¿Qué números me faltan? Me faltan el 8 y el 6. Sin embargo, el 8 y el 6 ya están aquí. Perdón, a ver. Aquí ya tengo el 8 y aquí tengo el 6. Y son los únicos números que me faltarían poner acá. Entonces ahí es ya donde actúa ya de otra forma esto. Por ejemplo, hemos añadido el 9. Hemos añadido el 9. Aquí se añade el 9, el último número, hagamos de cuenta. Entonces viene al if y nuevamente se llama recursivamente y prueba con cada uno de estos hasta llegar a esta posición del casillero. Entonces aquí ve que no se puede añadir ninguno, ni el 8 ni el 6. Primero va a empezar con el 6, no se puede. El 7 ya está, el 8, el 9 tampoco. Terminó de probarse con todos los números acá. Y ni uno dio, hizo un recorrido de números. Acá está, este es el for, el cual hizo el recorrido de números hasta menor o igual a 9. Y ya. Entonces hizo el recorrido de todos los números y ninguno dio, entonces este va a retornar falso. Falso va a retornar toda la función del solve sudoku. Y como se estaba llamando recursivamente, este aquí va a dar el falso, en esta parte. ¿Lo ven? En esta parte va a dar el falso. ¿Y qué va a hacer? Si es falso, aquí se viene el else. Entonces en el else, el tablero, en la posición fila y columna, va a ser igual a 0. O sea que esta posición queda vacía. No se puede asignar. ¿Qué va a hacer entonces? Una vez que dio falso acá, se asignó el valor de 0. Entonces acá viene nuevamente, a ver un ratito, else, aquí nos retornó falso por este de acá, tenemos falso, y entonces nos devuelve, si es falso, nos devuelve que el tablero de la posición fila columna es igual a 0. ¿Ya? Entonces, sale, esa posición salió 0. Entonces viene acá
nuevamente, no, falso, falso, falso. A ver, un rato, me confundí un poquito. La posición fila, columna es 0. Entonces, tablero, la fila, columna. Dio falso acá. Está falso, entonces nos dio esto. Pero y el for, ya el siguiente número. Allá. Aquí nos dio un 0. Esto acá. Entonces acá lo que va a hacer es continuar a al siguiente número que le tocaba, al anterior de esto acá. Aquí habíamos puesto un 9, por ejemplo. Aquí, digamos que haya sido un 7, un 6, otro número. Entonces, como hemos visto que aquí no da, entonces aquí deberíamos probar con un anterior número tal vez. Entonces aquí ya se viene nuevamente al for, a este acá. Y es este número el cual se asignaba en esta parte, pero digamos que como acá dio falso, simplemente su asignación fue un 0 y ya no fue el número, como se esperaba. Entonces, este de acá se va a probar con el siguiente número que le correspondería. En este caso, digamos, este es 9, no habría, digamos, un siguiente número para probar, entonces lo que va a hacer es terminar este número menor o igual a 9, termina y nuevamente retorna falso. Y como se estaba llamando recursivamente, este va a devolver aquí en Solve Sudoku nuevamente, pero en la posición que tenía este 9. O sea que este 9 se borra, se puede decir así, y queda nuevamente vacío, 0. Y va a volver a llamar otra vez al contador, pero ya para este número de acá, para que se asigne este 5. Tal vez ya va a probar, a ver, por ejemplo, el 6 no da aquí. El 7, el 8 puede dar. Entonces, porque el 6 ya está acá, el 7 está aquí, el 8. Entonces, por ejemplo, el 9 puede ser un ejemplo. Ya, entonces aquí ya le tocaría el 9. Así sucesivamente, y si digamos, si no pudiera, va a retroceder nuevamente. Lo que está haciendo acá es una especie de retroceso para ir, digamos, probando con los siguientes números que les tocaría. Porque aquí lo que hace al primer número que encuentra, lo añade o lo inserta directamente. Pero no está probando que hay más opciones, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, acá lo borramos esto. Aquí, por ejemplo, sabemos que puede ir un 4, como también podría ir un 5, pero se queda, perdón, no puede ir el 5 porque está acá. Podría ir el 6, o sea, puede ir el 4, el 6, pero el algoritmo hace recorrido y primero añade el 4. Pero puede ser que el 4 no haya sido el verdadero, entonces al llegar a una de estas posiciones, no va a poder, retrocede y va cambiando los números. Por ejemplo, aquí cambia un número tanto, digamos, por ejemplo, digamos que quieras 7, digamos, unos 5, número 5, digamos acá. Entonces, se da cuenta que con el 5 acá no va a funcionar esto. Entonces prueba con otro número. Si ni con ninguno de los números probando esto da esto acá, regresa al anterior, lo que era aquí. Como teníamos acá, por ejemplo, puede ser un 4, como también podría haber sido un 6. Si no fuera 6, ¿qué número puede ser? 7, 8, esas opciones nomás hay. Si ninguna de esas opciones da, entonces vuelve a regresar atrás y cambia este número 3 por otro. Y así sucesivamente hasta ir cambiando. Puede que llegue inclusive hasta el principio. Puede que haya avanzado todos estos números y llegue un momento en el cual, digamos, no satisface, no hay más opciones, entonces retrocede, retrocede y retrocede
Las veces que sea necesario, puedes hasta retroceder hasta el principio, a cambiar este 1. Por ejemplo, el 1, aquí vemos que el 1 era una opción, pero al final vimos que el 1 no hacía valer, digamos. Entonces puede ser el 2, tampoco el 3. Entonces prueba con 3 e inicia nuevamente todos los recorridos. Eso es lo que está haciendo aquí al asignarle el valor de 0. ¿Ya? Le asigna el valor de 0, entonces acá regresa, como era una llamada recursiva, está regresando al anterior, se puede decir, y va probando el siguiente número. Si no da falso, nuevamente regresa aquí y le asigna 0. Y así sucesivamente hasta que se van añadiendo o retrocediendo los números. Ya, ¿qué más seguía? A ver. Sigue, ya. Llega un momento en que sí da, entonces este sol sudoku, que nuevamente se llama recursivamente, en el caso de que ya no dé falso, va a dar verdadero, se llama recursivamente, para seguir avanzando con las siguientes casilleros. Y así, este por ejemplo recorre, como le decía, las filas, este recorre las columnas. Una vez que termina, por ejemplo, con todas las filas, significa que ya acabó tanto con las columnas como con las filas. Cuando termina todo esto, devuelve un true. Un true devuelve todo este sol sudoku. Y como es recursivo, aquí es que se viene el true, y también retorna un true, y aquí acaba, se puede decir. Acaba todo el método. Todos los returns significan los fines, los finales de este método. A ver qué más puedo explicar acá. A ver, el valid, que ya le expliqué. Recorre aquí las filas. Si termina de recorrer, true, porque ya acabó todo. Las columnas terminan. No hace nada aquí cuando termina. Solamente pasa a la siguiente fila. El tablero si es igual a 0. Si el tablero no fuera igual a 0, si ya tuviera valor, como indicaba, simplemente continúa a la siguiente iteración de la columna. Esto prueba los números, si ningún número da, falso. Como es recursivo, aquí le da falso y asigna esa posición 0. ¿No? Y así, ese no sé si he podido explicar bien, pero ese es el funcionamiento de lo que sería el método del backtracking para la resolución del sudoku. De esta manera es que se pueden ir llenando todos los cuadritos mediante esta llamada recursiva. Esto sería en cuanto al método de solucionar sudoku. A ver qué más. Eso nomás sería. Ya. Esto sería el método de la resolución del sudoku. Ahora, con todo esto ya está resuelto. Se puede decir. Lo que sigue después es la explicación de la implementación de la interfaz gráfica. Que vamos a empezar desde un principio. Desde acá. Toda nuestra clase se llama clase sudoku y hereda la otra clase JFrame que lo hemos importado acá de la librería. JFrame. ¿Ya? Creamos una variable estática final de tipo long, que es el serial version, que es una variable necesaria para este tipo de implementaciones JFrame. Es igual a 1 de tipo long. Bueno, seguimos, entonces creamos una variable entera que es el tablero, el cual es el que analizábamos en un principio para la solución del sudoku de tipo matriz. Creamos también una variable de tipo JButton, que igual implementa una librería acá, y le ponemos como nombre button cells, el cual nos va a representar aquí los... vamos a ejecutar ahorita el programa para que vayamos viendo a medida que verificamos el código. Este es el programa en sí, en el cual vamos introduciendo los números. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este sudoku, aquí voy a introducir el 7, aquí el 2, y así todos estos los dejo vacíos, aquí el 9, aquí digamos al 3, y así sucesivamente voy añadiendo los datos que corresponden,
Y al presionar este botón Solve es que se da la solución final. Bien. A ver, vamos a ir explicando el principio. A medida que se va creando esto. A ver qué se dice. Ya. Entonces acá tenemos el J-button, que van a ser los botones que representan a todos estos acá. Todos estos son los botones en sí. No, perdón, esto es una tabla. Al dar solve nos va a dar la respuesta en forma de botón. A ver, no sé si podemos probarlo ahorita. Rápido. Le damos los valores, 8, 4, 1, 5, 6, estamos que estén bien. 6, 8, 4, 3, 1, 5, 4, 8, 9, 0, 1, 5, 8, 3, ya. Ya está añadido todos los datos y le damos solve. Ahora aquí tenemos la solución. Como se puede evidenciar, mantienen los mismos números y aquí ya está todo solucionado. El sudoku completo. Ya, a ver, aquí tenía la provincia, creo. No, esto tiene que volver a cargar. Ya, bueno. Entonces, aquí estamos creando una matriz de botones que estos representan los botones, estos acá. Lo mostramos como si fueran botones. Después creamos una variable de tipo JTable, igual se implementa mediante una librería, como se puede ver, llamado tabla. Esta es la tabla del principio, el cual funciona como una cuadrícula así de tipo, como de hojas de cálculo de Excel, en el cual podemos añadir todos los datos. Por eso es de JTable, de tipo JTable. Aquí tenemos el constructor de Sudoku, el cual va a inicializar el tablero como un nuevo entero de 9 por 9, porque es el tamaño del tablero. Este es el tablero con el que hemos trabajado en un principio, en el que hemos visto el algoritmo para la solución del Sudoku. Y luego aquí tenemos estamos creando la tabla, estamos inicializando el JTable igual de tamaño 9 por 9. Esto es para ingresar los datos. Luego añadimos en un border layout, que aquí tenemos la librería importada. Border layout para definir en dónde se muestran ciertos elementos. La salida, la interfaz prácticamente. En el centro vamos a mostrar la tabla, que es un método que está más abajito, que representa a todo esto acá. Y en el norte el botón solución, que es este aquí. ¿Ya? La tabla, me estoy refiriendo con la tabla a lo que hemos añadido en un principio, la tabla que es modificable, en la cual se pueden añadir elementos. ¿Ya? Este es otro tipo de tabla que ya muestra el resultado, pero la anterior primero es la tabla en la que se añaden los elementos, aquí, table o tabla. Y en el norte se muestra el botón solución. Vamos aquí a la tabla que dice, aquí tenemos el método de la tabla que se va a mostrar. Tenemos que la tabla que está inicializado como JTable, le ponemos una altura de 45, eso es para hacerlo un poco más cuadradito, ya porque generalmente vienen largos, entonces tiene un tamaño de 45 píxeles. Luego acá tenemos este tipo de variable, default table cell renderer, que igual pertenece a una librería importada acá arriba. Esto lo que no va a hacer es alinear los cursores en medio para poder poner los datos al escribir que queden en medio, así como está aquí, pero en el anterior. Vamos a cerrar esto para mostrarlo bien. Aquí, por ejemplo. Nuevamente vamos a ejecutarlo. Ya. A esto me refiero. A poner 5, digamos, que quede en medio. A eso me refiero. Entonces, este es una de tipo default table renderer, se llama
alinear la variable, creamos el objeto, nuevo default table cell render. Ya con este tipo de variable podemos llamar este objeto alinear y este método set horizontal alignment para alinearlo, y llamamos a una constante centro para que este se pueda añadir al centro, que ya vienen ya implementados. Este igual viene implementado de una librería acá arriba, son constantes de swing. Okay. Luego hacemos un for desde i igual a 0 y menor a 9 y más. ¿Para qué este for? Porque para poder centrar todas estas tablas estos cuadritos que podemos escribir en medio, tenemos que hacerlo uno por uno. Entonces es por eso que utilizamos un for. Utiliza cada columna hacer el centreo. Entonces pues decimos de la tabla, llamamos al modelo por columnas y agarramos la columna en la posición i que hemos definido ahorita en el for, aquí al ladito, que va a ir a hacer un recorrido y va a situar el cell renderer en la posición de alinear que le hemos definido acá, alinear cell horizontal alignment en el centro. Eso es lo que estamos haciendo. Está haciendo de recorrido en un for para que todas las cuadrículas queden centradas para ingresar los datos. Y nos va a devolver la tabla con estas características en este lugar. A ver dónde eran. Nos va a devolver la tabla, todo este método, un return tabla, y aquí lo tenemos. Y nos lo va a mostrar tal y como lo hemos especificado acá. Luego añadimos, como dice acá, un nuevo border layout en el norte, que es el botón solución. El botón solución lo tenemos acá definido. ¿Qué va a hacer el botón solución en un principio? Crea una variable tipo jpanel, panel north, que sería en el norte, porque esto se va a añadir al norte, ¿no? Es un nuevo jpanel. Esto creamos para poderlo devolver, ¿ya? Entonces aquí creamos una nueva variable jbutton llamado botón solución, como un nuevo objeto botón que va a llevar inscrito dentro del botón el nombre solve, que es solución. Entonces al panel que hemos creado anterior le añadimos ese botón para que se inserte. Luego le damos la propiedad al botón para que pueda recibir, cuando lo presionemos pueda ejecutar algo. Entonces botón, añadir, o sea que es tipo sensor de alguna acción. Creamos un nuevo objeto de acción. Luego se va a ejecutar este método, la acción que se va a ejecutar en el evento acción. Al hacer clic, en pocas palabras, esto va a correr cuando cada vez que se presione el botón solución. ¿Qué va a hacer? Va a añadir, dice, así como hemos añadido más acá arriba. Hemos añadido en el centro, en el norte. Al apretar este va a añadir en el centro la respuesta, se puede decir, este getBoard, que lo tenemos acá. Como pueden ver acá. Este es el getBoard en el cual ya salen todas las respuestas. A ver, vamos a ver, por ejemplo acá, lo voy a dar en vacío. Simplemente va a rellenar los números como son, del 1 al 9, a ver qué pasó. Pero un ratito voy a reiniciarlo. Estábamos en el getBoard. Va a añadir al getBoard. ¿Qué va a hacer el getBoard? Va a crear los botones, las celdas que ya fueron predeterminados anteriormente, que ya lo hemos declarado. Se va a crear como un nuevo objeto de tipo JButton con los tamaños 9, 9. ¿Ya? Se va a crear un nuevo JPanel, panel board, que es lo que se va a mostrar en todas las respuestas como un nuevo panel. ¿Ya? Luego el panel board va a mostrar una cuadrícula, se puede decir, una nueva grilla o cuadrícula de 9×9. Eso es lo que le da las formas de cuadritos. Ahora va a ser un recorrido igual, como si fuera una matriz de I, J, 9, 9. ¿Qué va a hacer?
Esto va a ir inicializando cada una de las celdas, que en este caso son botones, ¿ya? De tipo botones. Botones celda, nuevo botón va a inicializar. Cada celda, en este caso botón, que lo llamamos celda, lo va a poner como un color blanco, white. Lo va a desactivar para que no sean botones en sí, sino que quede como un botón inactivo, por eso false, set enable false. Y los botones en la posición IJ van a ser igual al cel para que tengan un valor, porque no quede nulo. Acá. Y en el panel board se va a añadir esa celda para que cada uno se vaya añadiendo a medida que va haciendo el recorrido, se van a ir añadiendo todas estas. Aquí solamente está añadiendo el panel de salida de los datos, aún no está mostrando los datos. Me devuelve el panel board. Me está devolviendo un panel, unas cuadrículas vacías, pero sin datos todavía. ¿Ya? Eso está añadiendo acá. Luego llamo al método getDatos. Aquí, en este método, getDatos. En este método lo que voy a hacer es leer lo que he escrito anteriormente. Anteriormente he escrito valores. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer un recorrido igualmente de toda la tabla. Y J como tipo matriz. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer un try catch para añadir todos los elementos del tablero en las posiciones IJ. Vamos a darle a run. Aquí tenemos los datos. Ya. Le damos un try catch para añadir cada uno de los elementos al tablero. ¿Y qué va a hacer? El tablero en la posición IJ que se está iterando va a ser igual. Está un poco complicado aquí. Al añadir los datos, lo que va a hacer es leer, como pongo estos datos, que esté vacío, el que no tenga, el que tenga, etcétera. Todos los datos que he añadido por teclado se van a añadir a la matriz mediante este procedimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a transformar a un entero. Va a ser un tipo casteo a entero. ¿De qué? De la tabla, del JTable tabla. Va a agarrar el modelo. Este getModel es de una librería igual importada, como puede verse acá. Es una librería importada. ¿Ya? Esta librería nos sirve para poder obtener los valores, para poder interactuar con la entrada de datos y lectura de datos. Aquí después tenemos el getValue, este es el que va a obtener en sí el valor que tiene dicha cuadrícula en la posición IJ que se está iterando. Y ponemos toString porque el valor que nos devuelve esto es un objeto. Lo transformamos a un string primero y luego este string lo transformamos a un entero para poder guardarlo en las posiciones IJ del tablero que está declarado como un entero. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a haber lugares donde no estoy añadiendo datos, está vacío. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a captar ese error, que es el null pointer exception. En caso de tener ese error, en caso de encontrarse con esta excepción, lo que va a hacer es al tablero IJ darle el valor de 0. Como indicamos en un principio, el 0 para nosotros significa que está vacío. Entonces, cada vez que encuentre un espacio null o vacío que no tenga valores al momento de leer, automáticamente le asigna el valor de 0. Simplemente eso es lo que hace el método getData. Entonces, estábamos en... Ya. Un ratito se colgó. Estábamos en getDatos. Una vez que ya obtenemos todos los datos, nos pasamos al método solveSudoku, que es el que explicamos hace rato. Aquí ya se hace todas las iteraciones, se comprueba, se recorre, se añaden, se regresa atrás.
lo que explicamos hace un momento, en un principio, el algoritmo. Luego tenemos el método Paint Solution. En este Paint Solution es en el que vamos a escribir en cada uno de los botones los resultados que corresponden a la solución. Igual con un recorrido for de tipo matriz, entonces ponemos los botones en las celdas IJ, vamos a añadir el texto y, y, y este es un entero que lo vamos a hacer un string porque tenemos que añadir string. El valor que tiene el tablero en la posición IJ, estos valores del tablero ya han sido dados por el método Sudoku, ya están predeterminados, ya tienen valores, ya está la solución. Lo único que estamos haciendo es escribir esos valores. Después acá que no sé bien. Una vez que ya hemos escrito las soluciones, termina lo que es la función del botón solución, y este de acá retorna al panel norte. ¿Ya? Este retorna automáticamente el panel norte, a veces sin siquiera haber apretado el botón, porque esto simplemente está actuando cada vez que se presiona el botón. ¿Ya? No necesariamente retorna cuando se presiona el botón, automáticamente lo retorna. Ya tenemos entonces acá el panel norte. Esto retorna el JPanel, panel norte. Vamos al botón Solve. Con esto ya tenemos acá en la parte norte el Solve y qué hace cuando presionamos el botón. Y luego acá tenemos las operaciones del set de for close operation para que cuando nosotros debemos cerrar a esto se termine de ejecutar todo el programa. El size 500-500 le pusimos píxeles para que defina el tamaño de esta ventana. Set location relative to this significa que está en el centro. Set visible true es que lo podemos ver. Con eso terminó lo que es la parte del constructor. Ya vimos la tabla, ya vimos el botón solución, panel norte, get board, get datos, paint solution. Con esto hemos terminado de analizar ya cada una de las partes del código del programa. Todo ya lo hemos visto. Y están todas las librerías importadas. Las librerías para la acción del evento del botón clic, para el botón de solución, etc. Entonces, a ver, vamos a ir probando acá las pruebas para ver que esto funciona. Entonces, aquí hay una página de Sudoku Online para que podamos probarlo. Vamos a cerrar esto. Vamos a iniciar nuevamente. Run. Ya está ejecutándose. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos el Sudoku Online. Y aquí tenemos los niveles. Niveles extremo, muy difícil, difícil, normal, muy fácil. Vamos a ocupar los extremos para ver la eficiencia del programa que hemos diseñado. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo, ponemos nuevo y aquí va a dar otro modelo y así vamos a ir probando. Este es otro modelo. Por ejemplo, este vamos a probar. A ver, se ha lenteado un poquito la compu. Acá el método public static void main, lo único que hacemos es crear un objeto de la clase Sudoku, nada más. Con esta parte ya se ejecuta todo el programa. Ya, entonces aquí tenemos nuestra ventanita y vamos a ingresar los datos tal y como muestra acá. Por ejemplo, vacío, vacío, 2, 4, 5, 8, y 5, 2,
6, 9, 10, 7, ya. Verificamos que estén bien posicionados. Por ejemplo, en sí al programa le falta varias eh, accesorios, se podría decir, o implementaciones para tener un mejor control del sistema, del programa, como por ejemplo repetir otro ingreso de datos, no sé, algunas otras situaciones que se pueden, tal vez nombre, algunos otros botones, otras opciones, pero ya eso ya es cuestión de implementar más. Pero digamos lo básico de lo que es el Sudoku ya está completo. Ya bueno, aquí tenemos, le damos Solve y nos va a mostrar la solución. Aquí tenemos el 2 y el 4, como pueden ver. Vamos a ver acá. Resolver. Supuestamente debe tener un solo tipo de solución y como vemos, tiene exactamente los mismos valores. Con eso ya hemos logrado diseñar el programa del Sudoku y poder resolver Sudokus de nivel extremo en cuestión de unos 2 segundos, un segundo nomás. Con esto finalizaría lo que sería la explicación y ya estaría resuelto. Como indicaba, existen más formas o algunas podemos añadir más excepciones tal vez en todo el programa, pero digamos lo más básico, lo principal ya está hecho acá, como para que funcione bien, digamos. Eso sería todo en cuanto a la explicación. Espero que haya sido entendible y de su agrado. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Me retiro.